Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a dar lugar a nuestra clase número 8 en nuestro estudio del griego en el Nuevo Testamento con el profesor Garavito. Así que vamos a orar por esta clase y vamos a dar comienzo. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y tu provisión. Padre, pedimos que seas tú ayudándonos a seguir creciendo en nuestro entendimiento del griego. Señor, bendice al profesor Garavito, su vida, su ministerio, su tiempo, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Garavito, el Señor le bendiga. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué bueno que estamos nuevamente juntos el día para compartir una clase más del curso que estamos teniendo introductorio al griego del Nuevo Testamento. Hoy estamos en nuestra 8ª clase. Estamos ya en la penúltima semana de estas que nos hemos propuesto de 10 clases para este curso introductorio. Así es que vamos a avanzar en este muy emocionante viaje que estamos haciendo a lo largo de este camino de los idiomas originales que hemos hecho con algunas personas. Iniciamos en el curso de hebreo y ahora en el griego. Estamos entonces en la 8ª clase este día. Les animo siempre a estar revisando los videos de las clases anteriores, los materiales, tomando notas para que el conocimiento que estamos teniendo y los temas que vamos estudiando cada semana en cada clase vayan quedando fijos y vayan siendo aclarados cada vez más, y que los vayamos poniendo de alguna manera en práctica en algunas lecturas y acercamientos que tengamos al griego del Nuevo Testamento. Hoy, como estamos haciendo en las últimas sesiones, siempre hacemos como un breve repaso de lo anterior. En las clases anteriores hemos estado hablando de los casos del griego que hay que recordar. Los 5 casos del griego que estamos viendo. Hemos estado hablando algo también el presente de los verbos en griego, con las desinencias, con los temas verbales, y también hemos estado hablando de las funciones atributivas y las funciones predicativas, cuando ya en el caso nominativo se utiliza como sujeto principalmente, pero también como atributo de los verbos copulativos o el verbo imi que hemos estado estudiando. Hoy vamos a avanzar un poco hacia la oración gramatical en la función de interrogación. Hemos estado hablando cada vez un poco más completo los temas de la oración, y hoy vamos a platicar de la interrogación. En todos los idiomas del que hay en el mundo y que han habido, uno puede concluir de manera así por extensión, tomando un grupo, una muestra, como se dice en estadística, de algunos de los idiomas antiguos o modernos. Y por esa extensión uno puede concluir que en todos los idiomas que han existido en la humanidad, siempre ha existido también una forma de interrogación de diferentes maneras. ¿Cómo señalar la interrogación y los tipos de interrogaciones? Pues eso difiere entre un idioma y otro, pero básicamente tienen las mismas funciones en la interrogación. En el texto bíblico nosotros vamos a encontrar 2 grandes grupos de interrogaciones o de preguntas. La primera de ellas es la pregunta que requiere información, que pregunta directamente y espera una respuesta con una información. Se dice que esa es la pregunta básica o la pregunta clásica o la pregunta o la interrogación, nada más, sin otro apellido. Pero hay otro tipo de interrogaciones que se conocen como las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas es una forma de expresión para afirmar, para negar y en algunos casos para burlarse, en un tono de sarcasmo, en un tono de ironía. Las preguntas. Finalmente es una pregunta. Lo único que el manejo de esa pregunta, la interpretación de esa pregunta, su uso dentro del contexto del texto bíblico será otro. A nosotros nos toca este día, en la clase de hoy, reconocer la pregunta.
Independientemente de si es una pregunta que requiere información o que es una pregunta retórica, nosotros debemos reconocer en este nivel de griego que estamos aprendiendo, reconocer la pregunta, cuáles pueden ser los signos que se utilizan y cuáles pueden ser las palabras que introducen a la pregunta. El griego no usa signos de interrogación como usamos nosotros en español, los dos signos. En español se utiliza un signo que abre la pregunta y otro signo que cierra la pregunta. Esa es la forma correcta de escribir la pregunta en español. En griego, en lugar de estos signos, usa al final de la pregunta, cuando termina la pregunta, se utiliza un punto y coma. En las primeras sesiones vimos un cuadro, en esta sesión vamos a volver a verlo como una manera de recapitulación. Vimos un cuadro como de puntos, como signos de puntuación que aparecen en el texto griego. Vamos a recordarlos con ese cuadro que vimos en una de las sesiones al inicio. Entonces, en griego se utiliza el punto y coma para indicar la interrogación. Adicionalmente, se utiliza la palabra tis o las variantes dependiendo del caso. Esta se dice también como la preposición interrogativa, es la palabra tis y va a tener unas variantes dependiendo de si es nominativo, si es del caso genitivo, si es dativo o si es acusativo. Pero la partícula o la preposición interrogativa es la palabra en griego, se lee tis. Debemos recordar, ¿no? Tis. Y eso va a estar como al inicio de la pregunta y al final de la pregunta va a estar el punto y coma. Cuando encontremos un punto y coma en el texto griego, eso nos está diciendo que ahí está terminando una pregunta. Entonces, la disciplina será de identificar dónde inició la pregunta. El punto y coma nos va a señalar el final de la pregunta. Vean esta pregunta. En griego dice, tis estin o adelphos mu. Bueno, la palabra tis que se puede traducir quién, luego hay una forma del verbo imi en presente, en tercera persona, quién es, luego está el sustantivo en caso nominativo o adelphos, el hermano, y esta es una palabra nueva. Vamos a ver estas palabras ahora en un cuadro también en la clase de hoy, la palabra mu, que es los pronombres posesivos, ese es mío o de mí, mío. ¿Quién es el hermano mío? Esa es una forma. Nosotros en español este artículo no lo usamos y podemos traducir entonces ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? En griego la forma de pregunta es tis estin o adelphos mu. Observen que tenemos al inicio de esta pregunta, claro, son preguntas muy básicas, la preposición tis, que es el interrogativo, y al final tenemos el punto y coma que indica el final, que ha finalizado la pregunta. Veamos otra pregunta, un poco más larga. Dice, tis legi, tus logus, tus agasus, tu io. Tis legi, tus logus, tus agasus, tu io. Bueno, siempre tenemos el tis que introduce la pregunta y tenemos al final el signo, el punto y coma que está funcionando como signo de interrogación que cierra la pregunta. Y la traducción de cada palabra siempre es el tis, que vamos a traducir como quién. Aquí está el verbo lego con el sufijo o la desinencia de tercera persona. Tis legi, tus, y aquí esto es en el caso acusativo, quien dice las palabras las buenas. Y esto es en caso dativo, esta última forma está en caso dativo, to io, al hijo. Quien dice las palabras las buenas al hijo. Y observen esta parte de esta pregunta, las palabras las buenas. Observamos aquí hay un sustantivo y este es un adjetivo y están ambos con artículos en caso acusativo. Esa es la función atributiva. Estamos diciendo que las palabras son buenas, en otra forma de decirlo, o las palabras buenas. Esta es la forma griega de decirlo. Nosotros en español vamos a tener que suprimir un artículo porque no usamos
ese doble artículo. Yo no digo el carro, el grande, si yo digo el carro grande o el gran carro, yo no digo la camisa, la blanca, no, decimos la camisa blanca. De hecho, decir la blanca camisa ya es otro tono y pareciera como que estamos hablando como de una forma poética o no de una manera común en prosa. Entonces, esta oración, tis legi, tus logos, tus agasos, toio, la vamos a traducir. ¿Quién dice las buenas palabras al hijo? Y observen aquí, buenas palabras, o las palabras buenas, pudo haber sido también al hijo. ¿Quién dice las buenas palabras al hijo? Bueno, entonces, la palabra tis que estamos utilizando, bueno, ya hemos visto que el punto y coma funciona como un signo de interrogación que cierra la pregunta. El tis está funcionando como sujeto de la interrogación, por eso se define como caso nominativo. Esta forma de tis es como el caso nominativo. Ahora, veamos este cuadro. Y aquí aparece el tis, el caso nominativo, dolus. Bueno, aquí solo poniendo como ejemplo un sustantivo también en cada uno de los casos. Dulos, que es el nominativo. Tis es la forma de pregunta del nominativo. Dulu, que sería el genitivo de este sustantivo. Y tinos es el genitivo de la pregunta. Recordemos que el tis es la preposición interrogativa. Entonces, tis es nominativo, tinos es el genitivo, tini es el dativo y tina es el acusativo. Este sería quién, porque es el nominativo, el genitivo. Recuerden que todas las palabras están en genitivo, habrá que agregarle siempre en español, en la traducción, el de. Entonces, ahora vamos a decir de quién. El dativo que señala el complemento indirecto sería a quién, y también el acusativo podría ser a quién o podría ser a quién en esta forma. Ahora, en este cuadro también aparece este título, observen, segunda declinación, tercera declinación. Eso no habíamos hablado antes. Entonces, todas las declinaciones tis, se dice, están en la tercera declinación, esta declinación tis. Entonces ahí estamos hablando de declinaciones y es diferente a la de logos y antropos, que corresponde a la segunda declinación. Los sustantivos están en la segunda declinación y estas formas de tis pertenecen a la tercera declinación. ¿Pero qué es eso de las declinaciones, no? Y aquí tenemos segunda declinación, tercera declinación. Asumimos que hay una primera declinación. Bueno, una declinación es un conjunto de flexiones o variaciones de los sustantivos griegos. Consisten en distintos sistemas de desinencias y son tres declinaciones. Aquí tenemos parte de la segunda declinación y tenemos parte de la tercera declinación. De eso tenemos en estos cuadros. En las clases que siguen vamos a hablar un poco más de las declinaciones y también en la última clase vamos a conversar un poco acerca del verbo griego, Ok, entonces quedémonos por el momento con la información de que en griego hay tres declinaciones, primera declinación, segunda declinación, tercera declinación, y que estas declinaciones forman conjuntos de flexiones o podríamos decir variaciones o una especie casi como de conjugaciones de palabras que tienen un grupo de sufijos o de desinencias que ayudan a identificarlas y que son tres. Y que lo que estamos viendo ahora, que la palabra tis, que es la palabra interrogativa, con sus variantes dependiendo de los casos, pertenecen a la tercera declinación. Y el caso de las variantes de los sustantivos, y esto también aplica para adjetivos, pertenecen a la segunda declinación. Entonces se conjugan, las declinaciones se conjugan con los casos. Una palabra puede ser caso genitivo, por ejemplo, de la segunda declinación,
caso genitivo de la tercera declinación, caso genitivo de la primera declinación y así. Vean, como estamos hablando de interrogación esta mañana, aquí hay 3 pequeñas porque son breves oraciones. Aquí aparece el cuadro de las declinaciones de la preposición interrogativa. Hay una cosa, porque en griego hay otra palabra que también es tis, suena igual, se lee tis, pero se escribe diferente, solo el acento. Este es un acento suave y el acento rudo identifica la otra palabra que es tis. Ustedes observan, tis tiene acento suave, esa es la que significa quién, significa cuál, significa qué, puede significar por qué, esta palabra tis, con sus variantes, ¿no? Dependiendo del caso. Y la otra palabra es una preposición que no, vamos a decir que no tiene mayor variación, de la palabra tis. Suena igual en griego, suena igual, la única diferencia es el acento, así la diferencia gráfica es el acento, este tiene acento rudo, y este significa alguno, algo, alguien, podría significar ninguno o podría significar nadie, dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. Por ahí las vamos a encontrar. Bueno, veamos estas oraciones. Dice, tinos ios estin. La primera palabra, ya vemos que al final en las 3 frases terminan con punto y coma. Recuerden, hemos dicho el punto y coma es como el signo de interrogación que cierra, el signo de interrogación que cierra. Entonces, la primera palabra es la pregunta, tinos. Esta corresponde al caso genitivo, tinos, vamos a traducir de quién, y luego ios, esta palabra que significa hijo, y estin es una forma del verbo imi, tercera persona singular. Entonces podemos traducir de quién el hijo es una forma. Bueno, aquí yo puse entre paréntesis el hijo, pero literalmente solo dice de quién hijo es. Tinos ios estin, de quién hijo está en singular, de quién hijo es. Bueno, la traducción final, de quién es hijo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, tini legi Kyrios. La primera palabra, que es la palabra interrogativa, tini, corresponde al dativo. El dativo, recuerden que señala el complemento indirecto en la oración. Y regularmente le vamos a poner una a quién, y luego legi, que es del verbo lego, que es decir, y el sufijo de tercera persona singular. Aquí eso está en presente, estos verbos están en presente, entonces dice o habla, podría ser. Kyrios, que es Señor. Puedo traducir a quién habla Señor, a quién habla el Señor. No puedo pensar que estoy dirigiéndome al Señor como diciendo Señor, a quién le habla. Porque en todo caso, ese Señor, si yo pienso que me estoy dirigiendo al Señor, debería estar en caso vocativo, como un vocativo, porque le digo, Señor, ¿a quién le habla? No me estoy dirigiendo al Señor, sino estoy diciendo en general a quién habla el Señor. Y el Señor está en tercera persona. Por eso es que no corresponde aquí como que fuera una invocación. Señor, ¿a quién le habla a usted? Por ejemplo, podría pensar esa oración en español, ¿no? Porque entonces, si fuera ese el caso, este Señor estaría en caso vocativo. Pero no está en caso vocativo, está en nominativo. Entonces puedo traducir a quién habla el Señor. Incluso podría ser a quién le habla el Señor. A quién le habla el Señor puede ser otra forma correcta en español. ¿A quién le habla el Señor? Bien, veamos la tercera oración. Dice, Tina ginosquete. Tina ginosquete. Y Tina, esta palabra está en acusativo. Recuerden, el acusativo señala el objeto directo. Y la siguiente palabra, ginosquete, es el verbo ginosco, que es conocer, pero tiene este sufijo ete. Recuerden los sufijos de los verbos en presente. O, is, i, omen, ete,
usi. Este ete es segunda persona plural. Primera persona en singular, o, que es una omega, o. Segunda persona en singular, is. Tercera persona singular, y, como este y. Bueno, es un diptongo y se lee y. Primera persona plural es ois y. Omen primera persona plural es omen. Ete es segunda persona plural, que es el que tenemos aquí en este ejemplo, y usi es tercera persona plural. Ois y son los singulares, omen, ete, usi son los plurales de los verbos en presente, Entonces tengo tina, ginosquete, que es, ese es el acusativo, a quién, y aquí solo dice conocen, pero para hacerlo más específico, en la segunda persona plural, a quién conocen ustedes. La palabra ustedes no está escrita aquí en griego, pero la estamos obteniendo de la desinencia del verbo, es el verbo conocer, y conocen puede ser en español, podríamos pensar que son ellos conocen, ellas conocen, pero este es segunda persona. En griego no hay confusión, la confusión puede ser en la traducción al español. Por eso siempre en estos casos es aconsejable traducir el pronombre, poner el pronombre, aunque no esté escrito así como una palabra, porque hay palabras griegas que van a los pronombres. En este caso el pronombre lo estamos obteniendo de la desinencia del verbo. Entonces podemos traducir a quién conocen ustedes. Y en estos ejemplos de esta lámina hemos visto el tinos, que corresponde al genitivo, el tini, que corresponde al dativo, y el tina, que corresponde al acusativo, en ejemplos de algunas oraciones. Pero en las preguntas también puede aparecer la palabra ti, que funciona como el neutro, como un neutro. Esta nueva forma ti es de género neutro, sirve tanto para el nominativo como para el acusativo. Y los otros casos no hay una diferencia, ¿no? Se usan para masculino y femenino, estos no tienen una variación entre masculino y femenino, solo hay como una nueva palabra, digamos, que se utiliza para el nominativo y para el acusativo, el neutro ti, que también es un pronombre interrogativo. Por ejemplo, en esta frase, ti legi o kyrios, no es quién, sino sería entonces qué es lo que dice. Esa es la forma del neutro. ¿Qué dice el Señor? Ti legi o kyrios. ¿Qué dice el Señor? Y aparece esta forma ti, que es la forma de interrogación, pero es neutro. Recordemos, este cuadro ya lo hemos visto en una de las sesiones anteriores, recordemos estos signos de puntuación, porque en esta lección estuvimos conversando acerca de que en el texto griego, aparte de las letras, vamos a encontrar una serie de signos. Vamos a encontrar, por ejemplo, el punto, que funciona como un punto, y aquí está una clave, ¿no? El punto funciona como un punto, pero también hay un punto alto que no está como acostumbramos en español, el punto que aparece abajo, ¿verdad? Al pie de las letras, por decir una forma, sino que este punto va a estar como en un superíndice arriba, siempre en el mismo reglón, pero arriba. La función de ese punto arriba es de 2 puntos, eso es una de las funciones más comunes. También funcionar como el punto y coma en español, pero básicamente va a ser como los 2 puntos, ese punto arriba, en el margen arriba del renglón. También vamos a encontrar el punto y coma que estamos estudiando en la lección de hoy, que por eso estamos haciendo este repaso de estos signos de puntuación. El punto y coma es el que sirve como signo de interrogación, que es lo que estamos viendo, ¿no? En este trozo, este es un trozo de hechos, y aquí hay, por lo menos hay 2 preguntas que observamos que aparecen 2 preguntas y planteadas de una manera distinta, ¿no? De los casos que hemos estado viendo, pero ya al encontrar el punto y coma sabemos que hay una pregunta por ahí. Y luego las comas, que tienen la función como la función clásica o la función que hemos acostumbrado a ver de las comas.
Bueno, en este cuadro, porque es parte de lo que vimos en esa lección, también hay referencias cruzadas, porque en esa lección lo que estuvimos observando fueron los otros signos que hay dentro del texto griego que no son letras, ¿no? Son otros signos. De hecho, está, por ejemplo, este otro signo que en esa lección vimos de qué se trataba. Esos son referencias al aparato crítico del griego, ¿no? Donde hay otras lecturas, donde se dice que hablan los otros manuscritos y así. En la lección de hoy quise retomar este cuadro para reforzar la idea de los signos de puntuación que aparecen dentro del texto griego. Y el que estamos viendo esta mañana, que es el punto y coma como un signo de interrogación. Bueno, en este cuadro es un cuadro donde ya hay un cuadro más completo de pronombres personales. Los pronombres personales, dependiendo de los casos también. Aquí tenemos el de la primera persona, el de la segunda persona. Tenemos la palabra ego, que es la palabra para yo, el pronombre yo. Emu o solo mu, que es el caso genitivo. Vean, aquí están en los diferentes casos. Ese sería de mí, mi o solo mi, a mí, en el caso dativo, me o solo me, en el caso acusativo, que puede ser yo también o podría ser me, la expresión me. Me dijo, me hizo, me trabajó, bueno, ese me, que son pronombres personales. En los plurales está el imis, que es nosotros, imón, de nosotros. Recuerden que estamos en la primera persona, solo que ahora es plural, los 4 casos en plural. Y min, que es a nosotros, y más nosotros también. Este podría ser nos, en el caso acusativo. Nos dijo, nos fuimos, primera persona plural. En la segunda persona es su, esta es la palabra que significa tú. Recuerden, nosotros en Latinoamérica usamos usted, usamos vos, en griego solo está el su, este sería el que equivale a los 3. Su también, solo que se escribe con un diptongo, de ti en el genitivo. Sí, el a ti en el dativo, y se, que este también sería el tú, pero también podría ser el te. Te dijo, te hizo, te trajo, ese te, que es una palabra que funge como pronombre personal. Luego los plurales de la segunda persona, imis, que es ustedes, imón, que es de ustedes, y min, a ustedes y más. Vean, esas son la primera y la segunda persona. Ahora, observemos los pronombres personales de la tercera persona. Realmente en el griego del Nuevo Testamento no aparece la tercera persona así como tal, sino que se utilizan los mismos pronombres que son como demostrativos, se utilizan para la tercera persona. Y algo interesante, y es que como se utilizan esos, que son como pronombres demostrativos también, voy a revisar un cuadro. Si ustedes observan en la primera persona y la segunda persona, no tenemos masculino y femenino, solo se utiliza una forma, no hay una declinación en masculino y femenino. En la tercera persona sí, incluso hay un neutro en tercera persona. Entonces tenemos el cuadro de siempre nominativo en el singular, el nominativo, genitivo, dativo y acusativo, y también esos mismos casos en plural. 2, que es el de él, tutó, de él, tutú es de él, tutó, a él, tutón, él puede ser también, o le puede ser, la tercera persona, le. Este es el masculino en singular, luego el plural, el masculino tercera persona, uti, ellos, tutón, de ellos, tutis, a ellos, tutus, ellos, ¿verdad? O les puede ser también aquí por la forma de los pronombres. En las formas femenina, uti es ella, tutis de ella, tafti, ese es taftis de ella, tafti a ella, taftin ella, ute, ellas, tutón de ellas, aquí se repiten algunas formas, ¿verdad? Taftis a ellas, taftas ellas. Esa es la forma femenina. La forma neutro, tutó es lo, sería la traducción. Tutú de lo, bueno, aquí se repiten las formas, algunas formas del masculino para el neutro, que no están todas las formas
se repiten, se usan las mismas formas. Tutó, lo, tutá, los, tutón, de los, tutis, a los, taptá, los. Estas formas. Entonces, estos cuadros habrá que tenerlos a la vista, recordarlos, estudiarlos para reconocerlos en el momento que vayan apareciendo por allí. Vamos a hacer la traducción de algunas preguntas que aparecen en algunos versículos bíblicos. Aquí hay, hay 2 pasajes bíblicos, son 3 versículos o partes de 3 versículos, bíblicos donde hay preguntas de las que estamos viendo en este momento. Lo que identificamos es al final de cada frase están el punto y coma, que eso indica que terminó la pregunta. Y observen en estas frases que tenemos aquí, no necesariamente inician las frases con la palabra de interrogación, pero por ahí las vamos a ir. En la primera pregunta que está en Mateo 16:13, dice, Tina legusi iantropi ine ton ion tu antropu. Y entonces vamos a reconocer aquí, bueno, esto es el caso nominativo, y antropi, recuerden, antropi es el plural de antropos, que es hombre. Entonces aquí esta primera frase que reconocemos es los hombres. Otra palabra que podríamos reconocer es el verbo lego. Lego, recuerden, en estas lecciones yo estoy eligiendo pasajes y frases que hemos usado antes, ¿verdad? Algunas palabras nuevas aparecen en cada ejemplo y reforzando las que hemos estudiado, ¿no? Legusi es el verbo lego y tiene la desinencia legusin, que es de usi, ois y, recuerden esas desinencias, omen et usi, que son las desinencias de los verbos en presente. Entonces, este es el verbo lego con la desinencia de tercera persona plural. Vamos a traducirlo, ellos dicen, o solo dicen, ¿verdad? Ellos dicen, los hombres dicen, y ya tenemos una frase, el nominativo y un verbo en presente. Los hombres dicen. Estamos como armando la pregunta. Pero al inicio tenemos la palabra tina, que es la preposición de interrogación, ¿quién? Esta palabra tina, que está en acusativo, ¿verdad? Tina. ¿Quién dicen los hombres? Y luego la primera ine, que es la forma del infinitivo del verbo imi. Entonces se puede traducir como ser. El verbo imi es el verbo ser o estar, ¿recuerdan? Incluso puede ser el verbo haber. Esta es una forma nueva, ine. Ser. Y luego está en acusativo la siguiente, ton ion, ¿verdad? Esta es una forma de acusativo. El hijo del hombre, ya leí la frase completa porque esta está en genitivo, esto está en acusativo, ton ion tu antropu. Estas desinencias están en acusativo, eso es del hombre. Si leemos cada palabra, así como están escritas en griego, ¿no? ¿Quién dicen los hombres ser el hijo del hombre? ¿Quién dicen los hombres ser el hijo del hombre? La primera pregunta. Lo podemos traducir. ¿Quién dicen los hombres? Y esta expresión es muy literal. O antropi, que son los hombres, pueden ser traducido como las personas. Incluso se podría traducir como la gente. ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen las personas? O ¿quién dicen los hombres? Que es el hijo del hombre. Y aquí aparece este que no está escrito en griego, pero que en español hace falta ese que. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y esta forma del verbo infinitivo, un infinitivo del verbo imi, ya en español, digamos, hay que acomodarlo por la pregunta que tiene. No podemos traducir como que estamos hablando que no supiéramos español. ¿Quién dicen los hombres ser el hijo del hombre? Por eso esta forma infinitiva se ha transformado en que es. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y observen, tenemos el caso nominativo, que son los hombres. Tenemos el caso acusativo, es el hijo del hombre. ¿Quién es el que es? El hijo, pero este hijo pertenece a alguien, que es del hombre. Eso está en caso genitivo, tu antropu, ¿verdad? Es una forma del caso
genitivo en esta pregunta. Luego veamos el siguiente versículo de Marcos 3:33. Marcos 3:33. Bueno, antes de pasar a Marcos, identifiquemos cada forma. Aquí está la forma de pregunta en la frase anterior, en la primera pregunta que hemos analizado. Luego está el verbo, luego está la parte que corresponde al caso nominativo, luego está cómo se ha transformado en español este verbo en infinitivo, y la última frase que tiene una parte en acusativo y la otra parte en genitivo, que es la frase completa, ¿no? El Hijo del Hombre. Este sería el complemento directo, ¿verdad? O el objeto directo. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dice la gente? A mí personalmente me gusta más esa traducción. ¿Quién dice la gente? Y esta palabra gente surge de la extensión en la traducción de la palabra anthropy, que es en plural hombres, ¿no? Los hombres. Pero no se refiere solo a hombres de género. Los hombres lo preguntaban, pero las mujeres no. Esta es una forma de decir que son ambos géneros. En este contexto, ¿no? En este contexto se refiere a ambos géneros. Es la gente. Entonces pasemos ahora sí a Marcos 3:33. Dice que apócritis tis legi tis estin y mitir mu que y adelphi mu en esta forma. La primera palabra que es la conjunción, como la Y que nosotros utilizamos en griego, esta palabra que. Tradicionalmente se traduce como I, pero ya en español en algunos contextos se puede traducir de otra forma, dependiendo del contexto donde esté, pero regularmente va a ser una I. La segunda palabra es un verbo, el verbo apócriso, que no es de hipócrita, cuidado porque suena igual, pero no es esa forma, ¿no? Sino que es de responder, y aquí es una forma nueva que no hemos visto, pero observen que tiene una forma parecida a la segunda persona. Hoy sí, respondiendo, ¿verdad? Respondiendo. Realmente es una tercera persona en un participio en griego. Es una forma que no hemos estudiado aún. Y respondiendo, y luego la siguiente es uno de los pronombres que hemos visto antes en el cuadro anterior, respondiendo a ellos, respondiendo a ellos. Y esta sí hemos visto antes, el verbo lego, y tiene un sufijo de tercera persona en singular. Aquí la forma que aparece es legi, respondiendo a ellos, dijo será la traducción. Y observen, hay un punto arriba. Ese punto arriba son los 2 puntos, ¿no? Ahí va a decir algo. Y respondiendo a ellos, dijo, 2 puntos. Vean, tis es la palabra interrogativa. Tis estin y mitir mu que y adelphi mu. Entonces pregunta, ¿no? Aquí este tis lo reconocemos ya como la pregunta. Ahí arrancó y es el nominativo. Solamente traducimos quién. Luego estin es una forma del verbo imi en presente, tercera persona. ¿Quién es? Y luego hay una forma también de los pronombres que hemos visto antes con los casos, ¿no? Este es un dativo. ¿Quién es? La madre. Y luego mu, que hemos visto de los pronombres. Este es mía. ¿Quién es? La madre mía. Y los hermanos míos. Y termina con el punto y coma que cierra la interrogación en griego. Entonces, vamos a leer cada palabra. Y respondiendo a ellos, dijo, ¿quién es la madre mía y los hermanos míos? Aquí empezó la pregunta. Observen, aquí está el punto arriba, que son los 2 puntos, y respondiendo a ellos, dijo, ¿quién es la madre mía y los hermanos míos? En griego. Bueno, ya la traducción, podemos traducir, y respondiendo les dijo. Incluso podríamos reducir esta frase a y respondiéndoles, por el punto que está arriba, los 2 puntos, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Recuerdan este pasaje cuando estaba él predicando, enseñando, y llegaron a buscarle su madre y sus hermanos y le dijeron, mira, ahí está tu madre y tus hermanos? Y él vio a la multitud y dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Bueno, entonces la pregunta, que es lo que estamos estudiando esta mañana, tis estin y mitir mu que adelphi mu.
Y la última frase que vamos a ver es la de Mateo 16:15. Forma parte del mismo pasaje de la primera pregunta. Yo los puse aquí separados porque nos interesa las preguntas que aparecen en ese pasaje. Bueno, dice, legi aftis imis de tiname legete ine. En esta pregunta. Bueno, observen, vamos a ver. Primero tengo legi, el verbo lego, que es decir o hablar, y está en tercera persona, el sufijo i, que corresponde a la tercera persona singular. Bueno, aquí es dijo a ellos. Y luego observen el punto arriba, este punto arriba, que es los dos puntos. Creo que aquí debería decir, y dijo a ellos, ¿verdad? Y dijo a ellos. Este imis, que es el pronombre personal de segunda persona plural de los cuadros que hemos visto en la clase de hoy, ustedes. La siguiente palabra en griego es una palabra nueva que no hemos estudiado aún, es el pero. Esta tiene varias formas de traducir. Esta mañana la vamos a traducir como pero en la clase de hoy, pero. Y luego el tina, que es el acusativo de el tis, quien. Este es el pronombre personal me, que es yo, quien yo, léyete. Este es de decir, segunda persona plural, quien dicen, léyete es el mismo verbo lego, solo que está el ete. ¿Recuerdan las desinencias ois, i, omen, ete es segunda persona plural, ete, ine, que es este ine es la misma palabra del verbo imi en infinitivo. Vamos a traducirla como ser. Bueno, aquí debo corregir algo, ¿no? Me faltó poner la traducción de dijo. Y dijo a ellos, ustedes, lo estoy leyendo así textualmente como va cada palabra en griego. Ustedes, pero quien yo dicen ser. Eso, digamos, si nos traduce cada palabra así en ese orden en griego, eso diría, ¿no? Y dijo a ellos, ustedes, pero quien yo dicen ser. Bueno, ya al hacer esa traducción, vamos a traducir, les dijo a ellos, pero ustedes, de, lo colocamos al inicio y observen aquí los dos puntos que han surgido de este puntito que está arriba. Pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Imis de tiname leyete ine. Entonces, en estas preguntas observamos que está la palabra tis, dependiendo de los diferentes casos. En este caso, porque estamos en el pasaje de Mateo 16, se utiliza la misma forma del acusativo. Y también observamos el punto y coma, que es el elemento que sirve para cerrar la pregunta en griego. Ok. Vamos a quedarnos por aquí en la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a estar estudiando un poco más acerca de las declinaciones y diferentes formas de los casos que tienen. Y también en la última clase vamos a estar conversando acerca de las diferentes formas del verbo y un poco más acerca de las declinaciones también. Un gran abrazo para todos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Profesor Garavito, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Ha sido de nuevo un tiempo de aprendizaje poderoso para nuestro crecimiento en el conocimiento del griego. Y todos ustedes quienes están aquí en nuestra plataforma de YouTube, les invitamos a que usted le dé un like o que se suscriba a nuestra plataforma. Es interesante, muchas personas reciben conocimiento y entrenamiento, pero no se suscriben. Queremos invitarles a que usted lo haga el día de hoy. Y también usted puede ir a nuestra página web y allí usted puede hacer donaciones. Este ministerio se lleva adelante por donaciones, así que les invitamos a que siga contribuyendo y muchas gracias a los que lo están haciendo. El Señor los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima clase de griego aquí en Comprensión de los Tiempos.